Buenas noches, una nueva misión de Ideas del siglo XXI por TLB1, toda la verdad primero. Hoy estamos acompañados para hacer un programa totalmente distinto. El señor Jorge Eduardo Rulli, ecologista, miembro del grupo, este es grupo de reflexión rural. Y Maximiliano Mendoza. Muchas gracias por venir. Yo hoy no voy a estar acá, voy a dejar que hagan el programa ellos. Simplemente a la gente que ve el programa, el avisito de siempre, si les gusta, pónganlo en YouTube o en Facebook, que nos va a ayudar a nosotros para la difusión. Bueno, el motivo de la invitación es a raíz de una nota, señor Rulli, que circuló mucho por internet, referente al tema de la contaminación agrotóxica y todo ese tipo de cosas. Por eso lo llamé, pero ahí tiene el programa, hable. Bueno, supongo que no es solamente por la contaminación. No, en absoluto. Sino porque yo sugiero la idea de que hay crímenes de lesa humanidad. Exactamente. Ese es el tema, ¿no? Que nosotros hemos venido durante muchos años hablando de que hay un agrogenocidio. Nos hemos anticipado, hemos llegado a altas autoridades, inclusive al despacho de la presidenta, de Cristina, y nunca tuvimos ninguna respuesta. Que no fuera luego que se nos metieran palos en la rueda, que se nos metiera gente en la organización para distraernos, ¿comprendes? O sea, sobre todo la lucha por los 500 o 1000 metros alrededor de las ciudades surge cuando nosotros llegamos a los más altos niveles de gobierno y planteamos que la amenaza es la de un genocidio. Entonces ahí aparecen legisladores del oficialismo que se incorporan y que empiezan a plantear que habría que preservar zonas alrededor de las localidades. Cosa que puede ser legítima para el vecino, pero que desde el punto de vista del modelo implica legalizarlo y cuestionar lo accesorio. ¿Se entiende? Como sí. Mantener el modelo, pero de una manera más prolija, digamos. Pero una acotación al margen. Sí. 500.000 metros no garantiza nada. No, ya a esta altura. El viento lleva todo. No, cuando estamos hablando de 300 millones de litros de agrotóxicos, ya no hay santuarios. 200 de glifosato. O sea, claro, imagínate que aún zonas del centro de Buenos Aires que están muy alejados de lo rural tienen el mismo grado de contaminación, yo diría, arriesgaría esto, que una zona de campo, porque el país está bañado, ¿no? Bueno, pero el tema para nosotros es, te digo que hace muchos años que venimos trabajando en estos temas y se nos ha hecho bastante complicado, bastante difícil que vastos sectores entiendan de qué hablamos, ¿no? Y esto se debe a razones muy concretas, a que reina un espejismo de modernidad que tiene que ver con la idea de crecimiento, de desarrollo, de aumentar las exportaciones, de que la megaminería es mala, pero nos daría dinero como para paliar la pobreza. Bueno, estas ideas, y uno a veces no es fácil confrontar con ellas, ¿no? Por una parte, por la otra, que el modelo agrario, el modelo de los agronegocios instalado en los años 90, cuando los sectores, yo me acuerdo, había una agrupación de peronistas justicialistas, de ingenieros agrónomos, que habían hecho un plan que tenía que ver con la pequeña producción y qué sé yo. Bueno, cuando Menem gana, los llama y les dice: muchachos, no voy a poder cumplir este plan, porque arreglé con las semilleras y vamos a tener que hacer otras políticas, así que olvídenlo, y bueno. Y lo que se empieza a instalar es lo que nosotros vamos a denominar luego modelo de los agronegocios, que significa agricultura en gran escala, agricultura química, sobre todo química con mucha tecnología, con siembra directa, que implica gran uso de herbicidas para controlar malezas, en una escala cada vez mayor, pero implica además la industrialización de los alimentos. En la Argentina nosotros producíamos aviones, barcos, tornos, locomotoras, pero el carnicero te envolvía la carne en un papel de diario y la verdura o el pan te lo envolvían en papel de astraza. Bueno, ahora no, ahora el pan viene cortado en fetas, empaquetado, la carne es de feedlot,
los productos vienen todos enriquecidos con diferentes cosas, la leche no se sabe lo que es, viene en un sachet, es decir, han puesto las tecnologías donde menos importa. Bueno, esto es parte del modelo, ¿no? Y después lo que se llaman las cadenas agroalimentarias, que van desde el campo hasta el supermercado, ¿no? Todo esto cambió totalmente el país. Pero bueno, coincidió con un proceso que nosotros llamamos de la globalización, que es lo que me parece que en la Argentina, izquierdas y derechas, les cuesta entender el proceso de la globalización, ¿no? Hay una carta de Perón de hace 40 años, del año 72, una carta al pueblo del mundo, donde él anticipa estos problemas, ¿no? Y lo que pasa que con los años descubrimos que él estaba muy preocupado por estos temas y estaba participando en algunas reuniones de la International Commission, que se reunía en Roma. Él tenía un amigo ahí muy particular que se llamaba Rebelli Bamont, que en un momento dado dirigía la Fiat, y que paradójicamente va a ser un grupo, muchos años más tarde, después de la muerte del general, va a ser un grupo proveniente de la FAP nacional, de un sector muy, muy duro y marxista-leninista de la FAP, el que va a secuestrarlo a este hombre, ¿no? En el cautiverio le hicieron escribir unos cuadernos que nunca aparecieron, lo sorprendente, bueno, no sé si es sorprendente, pero digamos una de las consecuencias del secuestro es que la empresa Fiat inmediatamente lo cambia y coloca a Agnelli a la cabeza y prácticamente lo olvidan a Rebelli Bamont, que se ve que le estaba siendo una persona molesta para las nuevas políticas que se daban en el mundo, ¿no? O sea que el amigo de Perón va a ser liquidado políticamente a través del secuestro de un grupo de argentinos encabezado por Jorge Cafati, y lo que se impone a nivel de la globalización ya abiertamente es la línea de Rockefeller. Exactamente. O sea, que había una línea de globalización dura, infinitamente cruel, que es la que implica la desaparición de gran parte de la humanidad, y había otro proyecto de morigerarla o de buscar caminos diferentes que no sabemos bien, nunca vamos a saber qué se proponían, porque ese camino, con la muerte del general y la desaparición de Rebelli Bamont, va a quedar absolutamente desaparecido, silenciado, y nunca Rebelli Bamont vive refugiado en Suiza, no quiere hablar con nadie. No se puede saber cuál era la lucha que este sector minoritario llevaba en la planificación del mundo que venía y que todos sabían que venía. El tema era qué rostro darle. Por eso nosotros muchas veces decimos, Perón jamás tendría que haber sido presidente de los argentinos. Si Cámpora hubiera sido diferente, lo ideal hubiera sido que un hombre más joven se ocupara y que él pudiera continuar haciendo este trabajo para el cual tenía más aptitudes por su liderazgo internacional que luego meterse en los problemas domésticos insolucionables que tuvo que afrontar en la Argentina de los años 70, y de la cual yo también quisiera hablar porque tiene que ver con el modelo de la soja, ¿no? Yo creo que los argentinos han quedado tan marcados por la lucha de los años 70 que es muy difícil sacarlos de ese antiguo contexto, ¿no? Es como que el pensamiento político se cristalizó, para bien y para mal, de un lado y del otro, porque es tan difícil dialogar con los montoneros como dialogar con algunos militares. Se quedaron en el pasado, no entienden que el mundo cambió, que en todos hubo errores y que por detrás de las atrocidades que se cometieron, de las atrocidades referidas a derechos humanos, quiero decir, quizá hubo atrocidades mayores, que fue el endeudamiento y la entrega de la soberanía nacional, de la cual no se habla, ¿no? Y que además en un momento dado, y hoy mucha gente está hablando de el pacto Firmenich-Macera, los acuerdos, demostraron que ambos extremos podían sentarse a la mesa y entenderse, lo cual hacía peor esta situación, porque había una actitud cerradamente acrítica
y lo que había era una negociación de poder. Bueno, la Argentina necesita escapar a esa cosa pragmática de la lucha del poder, entenderse, aprender a dialogar, salir del autoritarismo, armar, como se hizo en el año 45-46, consejos de posguerra donde los diferentes sectores pudieran articularse, ¿no? Bueno, pero me parece que estamos como encallejonados, ¿viste? Por los años 70, mucha gente funciona más que en el presente en función o en relación a las memorias. O sea, no es tanto que le gusta a este gobierno, sino que de este gobierno lo que le gusta es que le reivindica su pasado, ¿comprendes? Sí. Entonces, se hace política en función del pasado, no en función del presente. Entonces, Lázaro Báez está robando a cuatro manos, pero como reivindica mi pasado, y yo fui montonero, yo ya soy un anciano, pero siento que debo respaldar, más allá trato de no ver lo que hace Lázaro Báez. Y bueno, esto es muy terrible, porque así no podemos, me parece que no podemos salir. Bueno, y hemos llegado a una situación de la cual es muy difícil hablar, que es la soja. No es solamente la sojización compulsiva del territorio argentino, sino 24 millones de hectáreas de cultivos transgénicos, único en el mundo, de lo cual no se habla, nadie lo quiere ver. En la medida en que el territorio se despobló y todo el mundo vive en las periferias urbanas, el gran problema de los argentinos ahora es si tenemos o no tenemos cloaca, el problema de la inseguridad, y las 24 millones de hectáreas han dejado de visualizarse, ¿no? Ha escapado de la conciencia, del común, de los políticos, ni hablar, nadie habla de esto. Y bueno, y lo que se da es una especie de gerenciamiento donde nosotros siempre como generación luchamos por el poder. Ahora el poder directamente no está en Argentina, eso está muy claro, desde Alfonsín en adelante, te digo porque Alfonsín también tenía una cuota muy pequeña, y quizá, no sabemos, no quisiera juzgarlo de ninguna manera, aceptó hacer lo que lo dejaron hacer, que no fue mucho, cada vez menos. Perdón, vos tocaste recién, de pasada, el tema de la deuda externa. Eso es lo que condicionó todo de Alfonsín para acá. Sí. Absolutamente todo. Y sí, tenés razón, porque una de las razones por las cuales Alfonsín entra o permite la sojización, que era muy poca, era 1,5 millones de hectáreas, pero era para obtener divisas para pagar los intereses de la deuda. Exactamente. O sea, entramos en la soja para pagar deuda. Exactamente. Porque en ese momento había que vender algo para tener divisas. ¿Sí? Y Europa nos deja de comprar harina, maíz, carnes, porque estaba produciendo más que nosotros, y lo que necesitaba era forrajes. El cambio climático, el fenómeno de la Niña había ahuyentado los cardúmenes de anchoita, que les daban la harina de pescado. Estaba el tema de la vaca loca, que los tenía muy mal, y entonces necesitaban algún tipo de proteína vegetal. Bueno, la soja. Empezamos a hacer soja convencional y llegamos al año 96 con 1,5 millones de hectáreas de soja convencional, y en el año 96 se aprueba la soja transgénica. Es en campos, en un año se hace 1,5 millones más de hectáreas. Fíjate que nadie se pregunta dónde se multiplicaron las semillas para que de golpe pudiéramos hacer 1,5 millones de hectáreas. Esto no lo hace el vivero Don Mario, ¿no? Esto se requiere mucho campo. Bueno, nosotros investigamos y fue AFA, Agricultores Federados Argentinos, con una semilla que se llamó AFA INTA. Fue en combinación con INTA, suponemos que en campos de Córdoba, puede haber sido del viejo presidente de la Federación Agraria, que tenía campos en Córdoba, no lo podemos comprobar, pero AFA INTA, cuesta encontrar información sobre esto porque hay mucho compromiso en ocultarlo. O sea que habrían sido sectores pro-chinos, que son los que dominaban AFA, los que se ocuparon de esto, que fue un gran negocio y que fue un acuerdo con Monsanto. Fíjate desde dónde viene la cosa, ¿no? O sea que viene de antiguo. Es más, en el año 82, el programa, a mí, dirigentes del PJ, que estaban con Luder, me cuentan que a 24 horas de las elecciones
llega por teletipo el programa rural del PJ, y él es el que lo baja. Yo hablo con uno de los que lo baja y me dice, venía de las oficinas de Monsanto. Año 82. Sí, sí, sí. O sea, no era, la opción de Monsanto no era Alfonsín. No. Pero Alfonsín tiene que hacer, de todas maneras, tiene que jugar el juego, ¿no? Y el juego era la deuda externa. La deuda externa. Y acomodar la ruralidad a la deuda y a las nuevas condiciones de la globalización, que era la revolución verde, la revolución verde y competitiva, como dice Héctor Huergo, que fue uno de los cabecillas de esto, de los teóricos. Globo Pater, claro, y después los organismos genéticamente modificados, o sea, los transgénicos, que en Estados Unidos ya estaban desde los años 80, no habían llegado aquí, pero ya estaban en el planeta, ya existían, y por supuesto las mentes que estaban planificando sabían que el próximo paso era con transgénicos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hacer seguimos en el segundo bloque. Bueno. Bueno, sigamos. Ahora le toca a vos el turno. Me dejaron picando. Sí. No, simplemente creo que nuestra actividad como grupo también tiene que ver fundamentalmente con tratar de poner luz en esta realidad soslayada del modelo extractivo en la Argentina y cómo se relaciona esto con un rol asignado claramente que desde un punto de vista geopolítico, ¿no? Que tiene la Argentina, no solamente del aspecto del modelo sojero, sino con cómo este se expresa a través de diversos rubros. Nosotros vimos con mucha atención lo que sucedía el año pasado, en junio del año pasado, cuando Cristina Fernández de Kirchner se reúne en el marco de una reunión organizada por el Consejo de las Américas, justo un día después de que, no sé si te acordás, que se había presentado la Argentina ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas por el tema Malvinas, etc. Y a las pocas horas se organiza esta reunión allí, que hay un video dando vueltas por YouTube, que es muy, que ha sido muy reconocido, donde ella, reunida con un montón de representantes de diversas empresas transnacionales, se anuncian dos cuestiones. Primero, el preacuerdo con Chevron para la explotación conjunta del yacimiento Vaca Muerta, que ya se lo veía venir, ¿no? Cuando se realiza esta nacionalización parcial de YPF. No sé, viste que el artículo 3º de la ley preveía la explotación abierta al capital transnacional de la explotación de yacimientos convencionales y no convencionales. Sí. Y en esa reunión también Cristina anuncia los nuevos productos de Monsanto en la Argentina, la segunda generación de productos de Monsanto en la Argentina, y el futuro respeto por las patentes. Exactamente. Hay un libro que anda dando vueltas, que inclusive es muy citado por sectores kirchneristas, Víctor Hugo lo suele citar muchas veces, que es el libro Argen Leaks de Santiago O'Donnell, que es la desclasificación de los archivos de Wikileaks, que Julian Assange supuestamente se lo entrega en persona a Santiago O'Donnell
con todo aquello que tenía que ver con la Argentina. Está ordenado alfabéticamente el archivo. Y en la letra M aparece Monsanto en este libro. Y da cuenta de un conflicto diplomático que hubo a principios de la década del 2000. Vos recordarás, Jorge, que Monsanto presenta una denuncia ante las Cortes Europeas porque los productos derivados de la soja transgénica aprobada aquí, que estaban llegando a Europa, no estaban pagando regalías por las patentes. Exactamente. En ese momento el secretario de Agricultura era Campos. Claro. Y en Europa detienen varios barcos. Claro, creo que en el puerto de Holanda, Sí. si mal no recuerdo. Ahora Campos, no sé, estará vendiendo ballenitas. El tipo desapareció, dicen que no tenía una muy buena relación con Monsanto y la Presid. Creo que le dieron un puesto en Cancillería. Pero lo congelaron. Sí, sí. Y bueno, y supuestamente la orden del Poder Ejecutivo Nacional fue tratar de confrontar con Monsanto por la vía judicial. Por supuesto, esto termina en un fallo desfavorable para Monsanto, pero todo deriva en una negociación en la Embajada de los Estados Unidos aquí, donde Monsanto se compromete a realizar algunas inversiones a cambio de que la Argentina genere un nuevo esquema legal para el respeto por la propiedad intelectual por sus creaciones fitogenéticas. Sí. Esas inversiones particularmente son la de Islas Malvinas, esta planta de tratamiento de semillas de Malvinas en maíz, Córdoba, sí. Malvinas Argentinas, y una planta más en Tucumán. Además, se acuerda que Monsanto iba a largar productos de segunda generación ya en la Argentina, después de Brasil, y que una vez que se lanzaran esos eventos aquí en la Argentina, el Ejecutivo se comprometía a generar un nuevo esquema legal, modificar la actual ley de semillas, para que Monsanto pudiera tener derecho a cobrar patentes por sus creaciones. Bueno, ¿eso con quién se intercambian esas afirmaciones? Bueno, fueron varias reuniones. Supuestamente, en tiempos en los cuales Felisa Micheli era ministra de Economía, ya habían empezado las reuniones. Al más alto nivel. Exactamente. Y terminan, inclusive dicen que participaron funcionarios del gobierno de Obama en los últimos tiempos, hasta inclusive cuando Boudou fue ministro de Economía, hasta el último momento. Esto es lo que se acuerda, y cuando Cristina hace estos anuncios en el Consejo de las Américas el año pasado, nos parecía que cerraba todo el relato, ¿no? del libro y de cómo ya venía la situación, porque además esto se enmarca en el Plan Estratégico Agroalimentario 2020. Exactamente. Que el gobierno lo anunció varias veces. Yo me acuerdo que la primera vez fue en 2010, en pleno mundial, que ya lo habían anunciado públicamente, y la gran presentación oficial se hace en Tecnópolis en 2011. Este plan prevé que las actuales 34 millones de hectáreas del área cultivada se extiendan a 42 para el año 2020, y por supuesto esto va a implicar que, digamos, los cálculos más conservadores hablan de que 9 millones de hectáreas más se van a extender en aquellos lugares donde o tenés lo que te queda de biodiversidad, sí, o adaptar los cultivos a zonas de estrés hídrico. Porque aparte, esto también es un dato que se marca en esta situación, al poco tiempo de esta reunión del Consejo de las Américas, poco tiempo atrás, mejor dicho, el año pasado, en enero, se anuncia el evento transgénico de Bioceres, la soja resistente a la sequía, que tiene adaptado un gen del girasol, codificado como HB4, para poder crecer en aquellos lugares como la región de Cuyo, donde hoy la gente ya está sufriendo el flagelo de la megaminería. O sea, uno se puede prefigurar lo que puede llegar a ser el paisaje del modelo extractivo en la Argentina y cómo ellos se plantean un modelo de país en función de las demandas de los mercados globales. Y en este año o el año que viene se va a estar tratando esta ley de semillas, o mejor dicho, la modificación, el anteproyecto para modificar la ley de semillas, que ya hay varios ejemplares dando vueltas, pero que lo ha dicho el propio ministro Yajuar este año, que lo iban a discutir después de octubre porque no quieren que el tema se politice.
Y esto tiene antecedentes gravísimos, ¿no? A tratarlo ahora, después de octubre, es lo mismo, ¿eh? Con el nivel de conocimiento y de dependencia de los legisladores, es lo mismo. Pero bueno, de todas maneras, evidencia que ellos tienen cierto temor de que eso le reste respaldo de algún sector de la población. Sí, o sea, como que hay algún tipo de campaña yo creo contra, que se están pateando los problemas para después de... Ahora es terrorífico ese horizonte. Sí. Absolutamente. Y vos fijate los dos eventos que se aprueban. Uno es la soja RR2-BT, que es una soja que es análoga a la soja RR porque resiste el glifosato, según dicen lo puede resistir más. Y además tiene incorporada la tecnología BT, el Bacillus thuringiensis, que es un inoculante que le permite ahuyentar a los insectos en fase larvaria. Exacto, estuve trabajando también, aparte sobre todo lo que sea vida. Sí. Y con el maíz es al revés. El maíz ya tenía incorporado el BT y ahora agrega resistencia al glifosato. O sea, lo que ellos intentan ocultar con todo esto es que es un hecho objetivo. La naturaleza se está adaptando a estos paquetes hiperagresivos de agrotóxicos, porque hay cada vez más malezas que resisten al glifosato, a los insecticidas, a los pesticidas, etc. La naturaleza se va adaptando. Se va seleccionando para aprender, estar aprendiendo a resistir, ¿no? Entonces van quedando sobrevivientes que tienen esa aptitud natural y ellos son los que se multiplican. Igual que en el mundo de las bacterias. Los médicos tienen que cambiar los antibióticos porque siempre queda o siempre nace alguna bacteria que es capaz de resistir y esa es la que se multiplica. Entonces es cuestión de tiempo nada más para que estas medidas sean superadas por la naturaleza. Pero yo creo que los mayores impactos se dan a nivel social, cultural y humano, ¿no? La cantidad de gente discapacitada que hay en la Argentina realmente es alucinante y no se justifica por el desarrollo industrial. No, y tampoco vamos a ser claros y decirlo, no nos deja tanto como para poder sobrevivir a Argentina el tema de la soja, el dinero. Absoluto. Son 30, 40 mil millones de dólares más o menos. Pero ¿sabés qué es lo más jodido? Que existe ciertos sectores, sobre todo intelectuales, que justifican la inevitabilidad del modelo extractivo porque hay que sostener planes sociales. Esto, lo último que hemos visto fue la editorial de Le Monde Diplomatique, escrita por José Nathanson. Recordemos que Le Monde Diplomatique es un diario que pertenece al grupo Insud, a través de Capital Intelectual. El director es Hugo Sigman. Y José Nathanson plantea una idea bastante aberrante, ¿no? Aberrante desde el punto de vista de quienes vemos esto desde el lado de las víctimas, ¿no? Del modelo. De que tenemos que tener un poco de realismo político, porque hoy el contexto global es favorable para que la Argentina pueda vender estas cosas, tutelar los excedentes y distribuirlos en los planes sociales. Que es una encerrona, que además es mentira, porque por ejemplo, y Nathanson lo cita en su artículo, en esta editorial, cuando Carta Abierta planteaba de que había una relación directa entre el modelo extractivo, los excedentes que tutelaba el Estado y los planes sociales, se referían particularmente a cuestiones como la asignación universal por hijo. Y lo que no dicen, por ejemplo, es que la asignación universal por hijo hoy se está pagando en buena medida con un crédito del Banco Mundial. Exactamente. Que además la asignación universal por hijo es una versión local de muchísimos planes asistenciales aplicados en América Latina a través del Banco Mundial. Exactamente. O sea, ni siquiera se está utilizando ese tutelaje que te puede dejar la soja, que te puede dejar la mega minería, la exportación de petróleo, el saqueo, la depredación de la fauna ictícola, etcétera, para los planes sociales. Yo recuerdo un periodista que era muy amigo nuestro, un periodista de Página 12, ya fallecido, y que lo maltrataron mucho, se llamaba Julio Nudler, y en el año 2002 escribió una nota que decía: exportamos peles de soja o exportamos locomotoras. Las dos cosas juntas no se puede lograr. Fíjate cómo había gente
gente que veía esto, ¿no? Y es paradójico que hace pocos días un periodista del mismo diario, de Página 12, Escaleta, el nombre de Escaleta es Claudio Escaleta. ¿Te recordás lo que dijo? Sí, justificando la explotación de hidrocarburos no convencionales con el acuerdo YPF de Chevron. Justificó el fracking. Claro, diciendo que los cuestionamientos de los ambientalistas se emparentaban con los cuestionamientos de los sectores de la derecha o los sectores reaccionarios, que había que priorizar las posibilidades de desarrollo argentino. Y que los ambientalistas habían teñido a toda la izquierda de esas consignas insensatas, ¿no? No, a la izquierda y a la derecha. Claro. Que habíamos teñido a todo el espectro político con las preocupaciones ecológicas, para impedir el desarrollo de la Argentina productiva que él defiende que estaría en manos del gobierno. Y esto a mí me lleva a algo que me gustaría que conversáramos en diálogo con Maximiliano, y es el modo extraño, a veces hasta gracioso, tristemente gracioso, en que tanto la izquierda como el peronismo en la Argentina se han hecho desarrollistas. Son frondicistas tardíos, ¿no? ¿No es cierto? Es extraño, ¿no? Pero a todos les preocupan las mismas cosas. Hasta el punto que el conjunto de los jóvenes, que son bastante libertarios, despreocupados, autónomos, que les preocupa comer orgánico, es decir, han quedado totalmente alejados de la vida política, en parte por esto, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Sí, es un fenómeno de época, porque es más, yo creo que hay una continuidad. Muchos suelen ver una ruptura entre los años 90 y el neoliberalismo y estos progresismos latinoamericanos en la actualidad. Para mí, hay una continuidad. Sí, para mí también, pero muchos lo ven hasta como algo antitético. Que diversos gobiernos hoy en América Latina se diferencien de sus antecesores de la década anterior. Es el planteo del kirchnerismo, básicamente, que el kirchnerismo es todo lo contrario a lo que ellos están haciendo, supuestamente, y así pasa con muchísimos otros gobiernos también. A mí un caso que me llamó muchísimo la atención y que lo seguimos en nuestro programa en Horizonte Sur, que hacemos todos los sábados a las 9 de la mañana en la M690, y que hemos seguido muy de cerca, es el caso de Bolivia, y este conflicto que tuvo lugar hace un par de años en el TIPNIS, en el territorio indígena y Parque Nacional. Para abrir una carretera a través del Parque Nacional. Claro, donde viven comunidades indígenas, moxeños y yuracadés, que junto con una resistencia indígena organizada también desde otros lugares de la región, lograron doblegar al gobierno y esta decisión de hacer esta carretera como de lugar, y obligarlos inclusive, que bueno, les costó represiones y muertos, a realizar una consulta previa. Bueno, ahora se está discutiendo eso, inclusive el gobierno boliviano está proponiendo modificar los protocolos legales para realizar la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas en Bolivia. Y nos llamó muchísimo la atención que esta carretera, así como muchísimos otros proyectos de infraestructura en América Latina, están enmarcadas en el IRSA, en la Iniciativa por la Infraestructura Regional Suramericana, que es un proyecto cuya lógica es interconectar los puertos de América Latina, financiar dragados, carreteras, autopistas, represas hidroeléctricas, hidrovías, etcétera, etcétera, para facilitar y abaratar los costos para la exportación de las materias primas que están produciendo. Y esta carretera fue un compromiso ideado por el gobierno de Sánchez de Lozada en Bolivia. Y vos fijate que el gobierno de Evo Morales, que supuestamente está en las antípodas, sí, lo defendió como propio. Exactamente. Ahora vamos a ir en otro bloque, y con respecto a eso, está el famoso proyecto del Orinoco, conectar el Orinoco con el río, con el Plata. Y rompe todo, ¿eh? Y el nuevo canal de Panamá. Ahora vamos a hablar de eso.
tenemos el último bloque. Con respecto a esto que decía recién del proyecto de sojización, un tema que no se toca es ¿qué nos deja de contrapartida esta sojización? Porque ¿cuánto nos cuesta a nosotros en enfermedades, en epidemias, en todo lo que nos deja la soja? Porque la soja tiene 20.000, 30.000 millones de dólares y que ahora vendemos 10 millones de hectáreas, nos deje 10 millones más. ¿Cuánto te está costando por el otro lado? ¿O no importa eso? No, sí, las consecuencias son gravísimas. No importa. Porque nos ha dejado un territorio despoblado, ciudades convertidas en megalópolis, una población destruida. Ahora lo que está llegando al Gran Buenos Aires en masa son paraguayos, que es la consecuencia de la soja transgénica que entró de manera ilegal al Paraguay desde la Argentina. O sea, nosotros mandamos semillas de soja transgénica de manera ilegal al Paraguay y ahora nos devuelven con población. Las últimas informaciones paraguayas que vienen de Paraguay, que yo creo que se quedan cortas, hablan de 1 millón de paraguayos que han abandonado la zona rural como consecuencia de las fumigaciones y de las empresas y de ¿cómo se llaman? Los brasiguayos, que son los que arrasan con el territorio y con los bosques y con los ranchos de los campesinos. Con todo. Y entonces los campesinos se van a Asunción. Asunción en las plazas está lleno de tiendas de plástico negro, de gente que vive allí, incluso poblaciones aborígenes, que cuando se dieron cuenta que ya no tenían más hijos, levantaron los ranchos y partieron, ¿viste? Porque está la idea también mítica de buscar ¿no? La vieja idea guaraní de que hay lugares paradisíacos, y bueno, y se fueron, y todos terminan cruzando la frontera y entrando en la Argentina. Llegan, de alguna manera, llegan a Moreno, a Merlo, ¿viste? A La Matanza, ¿no? Que son los lugares, las zonas periurbanas, donde siempre encuentran a líderes como Delía, que les venden la casita, el lotecito, le dan, ¿no? Le dan un clima autoritario y además en la narcopolítica, que no sé si no es lo mismo, ¿no? ¿Se entiende? O sea, está todo preparado para recibirlos e integrarlos y someterlos al modelo del agronegocio, ¿no? Y que olviden los oficios que tenían, que abandonen todos los saberes, que empiecen a utilizar fármacos, a buscar un empleo y a comer comida chatarra. Este es el destino de estas poblaciones, tanto de Santa Cruz de la Sierra, donde también entró la soja argentina de manera ilegal, como del Paraguay. Poblaciones que están llegando constantemente y que son productos del mismo modelo que se instala en toda América Latina, ¿no? O por lo menos América del Sur. Tengamos en cuenta que Monsanto se está replegando de Europa, donde prácticamente ha sido expulsado, y entonces ya anunció que se retira de Europa y como decía el otro día, me decía el doctor Carrasco, bueno, está poniendo más soldados aquí. Nosotros nos alegramos de que Europa expulse a Monsanto, pero bueno, ahora tenemos cada vez más presión. Eso se nota, cada vez hay más programas de radio financiados por Monsanto. Cada vez hay más contestatarios, hay polémicas, donde Monsanto, incluso la polémica con la Universidad de Río Cuarto, es un hecho novedoso. Monsanto nunca había dado la cara de tal manera, como para polemizar con el rector de una universidad nacional, ¿no? Es interesante. Yo creo que demuestra fortaleza y debilidad a la vez, ¿no? Tienen que exponerse. Que bueno, pero es un tema, ¿no? Vos mencionabas algunas grandes obras, mencionabas lo del Orinoco, ¿no? Pero... Claro, eso para los ambientalistas es una cosa terrible, porque hay que tocar el río Paraguay y el río Paraná arriba, liquidando el lecho. Sí. Hay que trabajar para hacerlo más profundo, claro. Lograr un impacto va a ser terrible, impresionante. Impresionante. La zona de Corrientes, de Formosa, para ese megaproyecto de hacer navegable toda esa zona, va a ser terrible. Sí. Solamente para las empresas cerealeras multinacionales. Pero yo te quería mencionar que también hay otro proyecto, otro megaproyecto, que es el de un nuevo canal de Panamá. Sí, eso va a ser los chinos. Bueno, ¿qué pasa? Ahora el canal de Panamá fija el ancho de los buques.
O sea, el buque, la categoría Panamá es el que entra en nuestros puertos, en el puerto de Rosario, que es nuestro puerto. Cuando los chinos hagan un nuevo canal, van a entrar los nuevos buques, que son 20, 30, 40 veces más grandes que los buques Panamá. O sea, ahí se impone un nuevo tipo de navío transportador. Un nuevo tipo de lecho también para caminarlo, ¿eh? Bueno, pero esos buques que se impondrían, ya nosotros no tenemos puertos para recibirlos. O sea, ahí hay un cambio brutal para la economía argentina. Nos quedamos sin puerto. Tenemos una economía de exportación y no tenemos puerto. Y no tenemos el canal bioceánico hecho a Chile. Está proyectado, pero no comenzó. O sea que lo único que queda es el puerto, todavía tampoco está, pero sería el puerto en Uruguay, el que anunció Pepe Mujica, creo que en Rocha. La Paloma. En La Paloma, un puerto de aguas profundas. Acá se puede hacer uno cerca de Mar de Ajó también. Bueno, pero no lo tenemos. No lo tenemos. O sea, también esto va indicando, aún dentro del modelo impuesto apoyado por las corporaciones, la incompetencia de algunos, ¿no? También a mí me parece importante destacar esto, porque, por ejemplo, ante el Consejo de las Américas en el Hotel Alvear Palace, cuando dan examen nuestros políticos, todos, ya a mí me llamó la atención porque sobre Massa, por ejemplo, que es el que quiere, el que se postula para reemplazar a los que están, habla de una cierta incompetencia. Es lo que haría alguien que aspira a ser gerente hablando mal del gerente que está, ¿se entiende? Es decir, es muy interesante porque prácticamente allí se estaba buscando un nuevo empleo, muchos, ¿no? De alguna manera los compromisos de Scioli lo hacen decir que los errores, que no niega los errores, pero que podrían ser enmendados, que es un gesto de lealtad realmente que el kirchnerismo no le reconoce, ¿no? Porque en realidad uno esperaba otra cosa de Scioli, pero todos parecen chicos de escuela que están hablando delante de la profesora, ¿no? Exactamente. Esta es la situación del poder en la Argentina, que me parece que vastos sectores políticos no se han planteado, ¿no? La cuestión del poder. Seguimos viviendo la idea del poder de los 70 y eso ya hoy no existe. Hoy los presidentes no tienen poder, o sea, le asignan áreas, digamos, es como la mafia norteamericana. Nosotros vemos las películas de la mafia, y la mafia tiene vastas áreas de la economía, pero son marginales. O sea, se ocupan de la droga, se ocupan de las mujeres, se ocupan de las máquinas de juego, se ocupan de controlar el puerto, los camiones. La mafia nunca se ocupa de la siderurgia. No. Nunca se ocupa de los laboratorios. O sea, son las corporaciones, los laboratorios, la industria en serio, la que dice: vos ocupate de los camioneros, vos ocupate de los muelles, vos ocupate de la prostitución. O sea, le entregan áreas, ¿no? Entonces, es lo que hace la política argentina, ¿no? Claro, es lo que hacen los altos funcionarios, están todos implicados en estas áreas que tienen que ver con la trata, que tienen que ver con el lavado de dinero, tienen que ver con las maquinitas. Bueno, podemos ponerle nombre a cada área, pero son áreas mafiosas, en el sentido de que son áreas delegadas por el poder. En realidad el poder aquí se maneja por teléfono. Y no hay necesidad. Nosotros hemos nombrado a los Wertheim, a los Elstein, los hemos nombrado, a los Grobocopatel, a los Roca, los hemos nombrado 1000 veces, y hay muchísima gente que insiste en no escuchar, ¿no? Y siguen hablando de la mesa de enlace. Y sí, Violcati, yo me acuerdo cuando a Violcati le ponían los micrófonos, era un gorila terrible que despertaba rechazo, pero si no me equivoco tenía 2.000 hectáreas. Hoy 2.000 hectáreas no es nada, al lado de Elstein tiene, a través de, ¿cómo se llama la empresa que tiene? Cresud. A través de Cresud tiene 1 millón de hectáreas.
Entre Argentina, Paraguay, entre Bolivia. Argentina, Paraguay, decían el cono sur, ¿no? Entonces las dimensiones son otras, y lo que me parece que no hemos tomado conciencia de que ha surgido una nueva oligarquía. Exactamente. Y que no es nacional. Claro, claro, por supuesto. Digamos, no es local. No es local. Ningún problema es local. No. En la globalización todos los problemas se hacen planetarios. Así, Sí. pasan de lo planetario a lo local, de lo local a lo planetario. Entonces, Elstein tiene intereses en Israel, en Estados Unidos. Grobo Copatel en un momento dado dice: yo priorizo mis negocios en Brasil. Ahora dijo que no, que volvía a la Argentina. O sea, van y vienen según las circunstancias de los mercados, Sí, exactamente. que son los que imponen la ley. Es decir, pero cuesta entender esto, ¿no? Bueno, y me parece que esperemos que no hayamos abusado, ¿no? De la... En la pausa me dijiste que iba a pasar una visita. No, yo quería... A nosotros nos interesa hablar de un tema que nos preocupa mucho. Porque alguna vez hemos incursionado en temas que nosotros denominamos ecoteología, ¿no? Nosotros notamos que parte de las, ¿cómo te dirá?, de las exacerbaciones que caracterizaron a los años 70 fue que muchos sacerdotes tomaron un fuerte compromiso con la pobreza, ¿no? La teología de la liberación, lo cual en estos días ha vuelto a surgir a la memoria viva, digamos, porque el Papa recibió al sacerdote Gutiérrez, no me acuerdo el nombre de él, Guillermo, bueno, Sí. Hubo un abrazo también con Leonardo Boff, que ha sido se habló muy bien sobre esto porque demuestra la amplitud del Papa. Nosotros hemos dicho, nos parece bien, evidentemente, que el diálogo y el reencuentro es una de las cosas que necesitamos frente a la globalización despiadada. Tememos un poquito ese afán modernizante de algunos teólogos de la liberación y de cierta izquierda de los años 70, porque hoy en realidad eso ya no va más, ¿no? En el caso de la Argentina hay todavía una cantidad de sacerdotes comprometidos con la pobreza, muchos que trabajan en villas y que en su gran mayoría son oficialistas, ¿comprendes? O sea, no han podido despegar de priorizar lo social a entender, como lo hizo Leonardo Boff, que hoy el gran tema es la ecología y la depredación de los bienes naturales por parte de las corporaciones, y que hay que entender que el mundo se acaba. O sea, el cambio climático y la contaminación generalizada hace que tengamos que poner el acento en estos grandes temas un poquito más que en el gran tema de la pobreza, porque no podemos resolver la pobreza en sí mismo si no resolvemos el tema de la supervivencia. Pero mayor pobreza va a crear todavía. Por supuesto, claro. Mayor pobreza va a crear. Bueno, el tema es que estos problemas que nosotros hemos hablado, hemos expuesto de la Argentina, ¿no? La fuerza de las 24 millones de hectáreas, la fuerza de grandes sectores medios que se han implicado con el modelo de los agronegocios y en los laboratorios, con la formación de nuevos transgénicos, trabajando para las empresas multinacionales, ha hecho que la Argentina incidiera también a nivel global. O sea, la Argentina, a través de APRESID y de otros encuentros de productores rurales, ha presentado numerosas exposiciones en España, ha ganado a muchos productores para los transgénicos y para la siembra directa, a tal punto que España se ha convertido en la puerta de entrada de Monsanto. En este momento, cuando hay países que tienen 100 hectáreas de transgénicos, creo que España debe tener 12.000 o 22.000. O sea, España es el país más débil para las políticas de Monsanto, en buena medida gracias a la Argentina. Pero yo quería referirme a otra situación. La Argentina y Monsanto tienen un enclave muy importante en Europa, que está en el Vaticano. En las academias pontificias, donde hay un argentino a cargo, que se llama Monseñor Sánchez Orondo, es el hijo del Sánchez Orondo histórico, que fue alguna vez candidato por el Frejuli a la capital federal, acompañando a Solano Lima. Bueno, su hijo, Monseñor, es el canciller de las academias pontificias. En el año 2009 es un fanático a favor de los transgénicos,
en el año 2009 hizo un encuentro con gerentes de Monsanto y llevaron por la Argentina a Moisés Burachik, que venía, si no me equivoco, del godovilismo, y que expuso el milagro argentino delante de una cantidad de gente y de miembros de la iglesia. Fíjate. Perdón, y es funcionario de la CONAVIA, la Comisión Nacional Sí, claro, es funcionario de la CONAVIA del Ministerio de... Donde se aprueban los transgénicos. Claro, era el presidente de la CONAVIA en ese momento, 2009. Bueno, nosotros protestamos, en ese momento estaba por otro motivo, estaba el cardenal Bergoglio y el cardenal Lozano en Roma. Nosotros les escribimos, le mandamos carpetas, hablamos con nuestro embajador ante la Santa Sede para que nos permitieran entrar, participar, que haya otras voces, y respondió que no, que era solamente para científicos, con lo cual nos negaba la posibilidad de debatir con estos científicos seleccionados. A mí me parece, digamos, hay muchos sectores que, no sé, espero que no tengan razón, que hacen, que comprometen a toda la Iglesia en estas políticas. A mí me parece ver un rayo de esperanza en la acción del nuevo pontífice, que están cambiando las cosas, y confío. Nosotros le hemos escrito una carta que ha circulado muchísimo en inglés en redes católicas de todo el mundo, sobre todo en los Estados Unidos, donde le solicitamos al nuevo Papa Francisco que modifique estas políticas, porque el argumento es que la Iglesia se preocupa por el hambre del mundo y que para solucionarlo la única manera es con transgénicos y con más agricultura química en mayor escala todavía. Entonces, lo que nosotros le decimos es: usted se conmueve por los emigrantes de África en Lampedusa, que es una situación horrorosa, pero hay que ver las causas de esa emigración. Los han expulsado situaciones similares a las que vive el Paraguay o la Argentina, porque en África se da exactamente lo mismo. Los transgénicos, las empresas, Monsanto, etcétera. ¿Entiendes? Entonces, muchas veces la gente tiende a ver las consecuencias dolorosas y no entender las causas, ¿no? El problema de la emigración de los africanos a Europa no se soluciona ayudando a los que llegan en los campamentos. Se soluciona en África resolviendo el gran problema económico, porque China está ocupando masivamente, está ocupando África, incluso para trasladar población propia. O sea, están comprando, es más, en Mozambique hay, ¿cómo se llama esto? Concentración, Landgrabbing, acaparamiento de tierras. O sea, hay países que han comprado hasta 1 millón de hectáreas. Entonces, lo que hacen son granjas para producir alimentos que son exportados directamente a su propio país. Pero no utilizan a otros. Directamente van ellos, producen, entonces despueblan una zona, construyen una enorme granja como si fuera un patio trasero, por ejemplo de Alemania o de Taiwán, y de ahí va directamente a asistir en alimentos a sus poblaciones. Por supuesto, ¿dónde va la población negra? A limpiar oficinas a Europa. Entonces, es importante que la Iglesia comprenda esto. Esta es parte de nuestra lucha. Nosotros confiamos en que la gente de Iglesia recapacite sobre esto y que no comparta tantos de las aberraciones de pensamiento que han tenido los sectores medios argentinos. Porque hay que recordar que Cáritas en la Argentina tuvo a la cabeza durante muchos años a un ingeniero Serantes, que era empleado de las granarias, y que en los comedores de Cáritas le daba soja transgénica a los niños pobres. Yo discutí con él, ¿no?, este tema en el 2003, y me dijo: lo que pasa es que esa soja está reconocida oficialmente por la Secretaría de Agricultura. O sea que para él los niños eran como los cerdos. Sí. Está reconocida para que lo coman los cerdos. No está reconocida por el Ministerio de Salud, ¿comprendes? Sí. Pero bueno, no fue, debemos reconocer que no solamente fue Cáritas. Nosotros hablamos con los comedores de Betel y nos dijeron lo mismo, que daban soja transgénica. Hablamos con el Rotary, hacía lo mismo. Y nos cuesta entender esto de que un país haya cedido sin resistencia y tan fácilmente
a los designios de Monsanto, ¿no? Es decir, no hay un país en la tierra donde a la gente le guste comer milanesa de soja transgénica. ¿Se entiende? Esto a mí me parece que tiene mucho que ver con los años 70, con las derrotas sucesivas, porque siempre se habla de los militares, y yo también pongo el énfasis en las luchas intestinas dentro del movimiento popular y el fracaso del movimiento popular, que me parece que es peor que la represión. ¿Se entiende? El propio fracaso. Yo creo que el pueblo argentino, de esas luchas intestinas, de matarse los unos contra los otros, y del fracaso del proyecto nacional que derivó en un golpe de Estado, a mí me parece que ha quedado una herida ahí que nos imposibilita de volver a pensar el conjunto del país, nos quita la esperanza de tener un proyecto nacional, nos quita las ilusiones de volver a tener felicidad, ¿no? Me parece que esta es, y por eso estamos siempre insistiendo en que nosotros no queremos un planteo económico o un proyecto que no contenga sino la felicidad del pueblo argentino, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que se plantean algunos sectores del altiplano, el vivir bien, el saber vivir, ¿no? Que lo dicen en quichua, pero que en realidad es una manera muy parecida a lo que alguna vez el viejo peronismo dijo cuando habló de que los niños eran los únicos privilegiados, o que se trataba de conseguir la felicidad de la gente. Es eso nada más, ¿no? Cuando ahora todo el mundo está preocupado por los índices del Producto Bruto, nadie es feliz con los índices del Producto Bruto. Bueno, es otra cosa, ¿no? se nos acabó el tiempo. Gracias. Gracias por venir. Gracias, Monseñano. Bueno, nos vemos la semana que viene.